Hola a todos y bienvenidos al tercer episodio de Tirando Triples. En el episodio de hoy hablaremos sobre las últimas noticias de la NBA y haremos un mock draft del próximo draft de la NBA. Un día más tengo aquí a Pau Bernabeu. Hola Pau, ¿cómo estás? Muy bien. Y nada, como hemos dicho, hablaremos de las últimas noticias de la NBA, que para ello inauguraremos una sección que ahora lo veréis. Y al final del programa hablaremos sobre el mock draft de la NBA y ya os digo sobre los picks de lotería, del 1 al 14. Así que nada, empieza Tirando Triples. Dale. Bueno, y como ya hemos dicho, vamos a inaugurar una nueva sección en el podcast que va a tratar de hablar de todas las últimas noticias de la NBA y se va a llamar El Calentamiento. El Calentamiento. Claro que sí, Jaume, empezamos el calentamiento. Estoy emocionado porque inauguramos la primera sección de Tirando Triples. Y venimos calentitos para empezar, ¿eh? Sí, bueno, tenemos muchas noticias. Nos hemos enterado de una noticia un poco trágica hoy justo antes de grabar el podcast, sí, así que ahora la escucharéis. Pero bueno, tenemos muchas noticias muy interesantes, sobre todo. Y sí, nada, pues Pau, te dejo a ello, que es tu sección. Claro que sí. Bueno, empezamos con los Spurs. Los Spurs van a estar muy tristes porque han perdido a su estrella, la Marcus Aldridge. Ha tenido que ser operado del hombro, de su hombro derecho. Y con esta operación va a estar fuera lo que queda de temporada. Entonces Popovich yo creo que va a perder su racha completamente sin su segunda opción en ataque. Y los Spurs van a tener una gesta muy complicada por delante para intentar meterse en los playoffs, porque ya están, creo que ahora mismo, cuartos en la lucha por esa octava posición, sin contar a los Grizzlies, y más sin tener a su segunda estrella, lo van a tener muy muy complicado. Sí, es lo que hablábamos. Si ya decíamos que los Spurs iba a ser complicado que se metieran con todas las estrellas por diferencia de partidos, y yo creo que porque el equipo realmente no les estaba dando este año, pues encima si le quitas a Aldridge, ¿no? que era una de sus dos grandes estrellas del equipo, pues nada, yo creo que podríamos ir despidiéndonos de los Spurs. Vamos a ver 8 partidillos de ellos, pero no creo que veamos nada más de ellos, ni antes de la lesión ni después, pero sobre todo ahora con la lesión pues ya es muy muy improbable. Sí, más que nada eso, la racha de Popovich que se acaba. Creo que habían sido 17 años de playoffs seguidos y este año lo va a tener complicado. No le tachemos todavía porque sabemos que ha sido capaz de llevar a rosters bastante dudosos a esa posición, pero la verdad que lo tiene muy muy complicado. Sí, sin ir más lejos, el año pasado ya los llevó y tampoco la gente... Pues sí que es verdad que no había, yo creo que tampoco había tanta competencia, ¿no? Por esa octava posición como este año, pero sí que es verdad que este año, al principio de temporada, también todo el mundo decía que iba a estar complicado. Pero bueno, veremos qué pueden hacer los Spurs. Muy bien, pues seguimos con más noticias de Orlando. Esta vez hablamos del protocolo. En un tuit Charania nos ha comentado la situación, es que si un jugador saliera de la burbuja que hablamos en el último capítulo de Orlando, tendría que pasar una cuarentena de al menos 10 días y tendría que dar en negativo en 2 tests de coronavirus para poder volver a la actividad deportiva y entrenar con sus compañeros y competir en los partidos. Al final es por pura seguridad. La NBA lo ha propuesto así, lo ha dejado así y bueno, yo creo que es lo normal, ¿no? Al final, si estamos hablando de que van a estar en una burbuja ahí en Orlando y que no deberían salir, pues si salen, pues tendrán que asumir las consecuencias, claro. y estar 10 días y aparte dar negativo 2 veces en un test del coronavirus, que bueno, que al final eso, pues si das una vez no creo que des en la segunda, o sea, si das negativo en la primera no creo que des positivo en la segunda, pero sí que es verdad que se están tomando mucha seguridad en la NBA para que no haya ningún tipo de contagio y bueno, se agradece, me imagino que para los aficionados, porque no queremos que esto a mitad se pare de golpe, claro. y para los jugadores porque me imagino que ellos lo que quieren es estar seguros siempre. Sí, efectivamente. Yo creo que esto es interesante, no solo por esto, porque yo al final no creo que ningún jugador sea tan irresponsable como para saltarse las medidas de seguridad y salir de la burbuja, porque al final te estás jugando tu trabajo y lo que llevas toda la vida luchando, que podría ser un anillo.
pero también por los jugadores que pudieran necesitar unirse al equipo en mitad de estos partidos de temporada regular o en mitad de los playoffs. Si algún equipo necesitara algún refuerzo que firmara un contrato de última hora, puede que tuviera que pasar por este protocolo antes de poder unirse al equipo. Exacto. Nada, y seguimos con una noticia también respecto a la seguridad. Esta es un poco diferente, que es los test de drogas. La NBA y la asociación se han puesto de acuerdo para hacer test de drogas, pero solo de drogas que aumenten el rendimiento de los jugadores. No se va a hacer test sobre drogas llamadas recreacionales. Podríamos estar hablando de marihuana o de algún otro tipo de droga. Yo creo que es interesante porque al final todos queremos que la competición sea limpia, que no se utilicen ningún tipo de sustancias que puedan mejorar el rendimiento de los jugadores de forma ilegal. Y creo que la NBA ha tenido bastantes historias de este tipo y es importante que se asegure que la competición es limpia y justa para todos. Sin ir más lejos, yo creo que Ayton y Collins, ¿no? Este año han tenido problemas de este rollo. Collins no lo sé, pero Ayton a principio de temporada sí que estuvo, creo que 25 partidos de suspensión, no por dar positivo en una droga, sino por un diurético que se toma para creo que aumentar la orina, o sea, es decir, orinar más a menudo, y de esta forma se suele utilizar para que en las pruebas de drogas no dar positivo en otras drogas, o sea, es como una especie de forma de ocultar que has tomado otro tipo de drogas que puedan mejorar tu desempeño en la pista. Sí, y es lo que te digo, creo que Ayton y Collins, sí, vamos, creo que estoy 100% seguro de ello, también tuvo problemas de este tipo, sobre todo a principio de temporada ambos, fue antes Ayton que Collins, y bueno, a ver, es normal, ¿no? Nadie quiere que los jugadores tengan una ventaja por tomar algún tipo de sustancia. Me hace gracia, ¿no? Que no se vayan a hacer test de otro tipo, como sabemos, Kevin Durant le gusta mucho la marihuana, no va a competir él, pero bueno, puede comentárselo a sus compañeros de los Nets, ¿no? Y veremos qué clase de competición nos dan los Nets en esta burbuja de Orlando. Podríamos verlos un poquillo mareados en la pista, ¿no? Sí, o bueno, quién sabe, igual están más calmados, un segundo van perdiendo de 3, se la dan a un tío de banquillo y como va tan fumado, igual la mete sin pensárselo, ¿sabes? Igual deberían de ver porque también puede ser ventajas para los otros jugadores, pero bueno, vamos si quieres con una cosa que sí que es un poco más fuerte, ¿no? De este rollo, que es Sí, también está relacionada. Es una noticia un poco triste, pero bueno, al final creo que tiene un final positivo y que podría incluso ser positivo para este jugador. Estamos hablando de Malik Monk, un jugador de los Hornets que el 26 de febrero fue suspendido indefinidamente por violar las normas antidrogas de la NBA. Cuando fue suspendida no estaba claro por qué era la suspensión, pero en estos últimos días se ha rumoreado que la suspensión podría deberse a consumo de cocaína. Y nada, esto sería bastante grave porque al final, bueno, en mi opinión, si has estado trabajando durante mucho tiempo en tu vida para entrar en la NBA, que al final yo creo que es un sueño de cualquier niño que juegue al baloncesto, tirar tu carrera por los suelos por consumir cocaína es muy triste. Y lo que pasó es que se perdió los últimos 8 partidos de los Hornets cuando esta temporada había mejorado con respecto a las anteriores. Estaba teniendo una temporada de 10 puntos, 3 rebotes y 2 asistencias. La verdad que no es un jugador titular en los Hornets, pero sí que estaba siendo un buen jugador desde el banquillo, y en los últimos 13 partidos había mejorado bastante, incluso estas estadísticas. Tenía 17 puntos, 4 rebotes y 3 asistencias, incluso el 24 de enero contra los Bucks, que recordamos que es el mejor equipo defensivamente, tiene el rating más alto de toda la liga. Hizo un gran papel dejando 31 puntos, 5 rebotes y 5 asistencias. Incluso en su último partido fue recompensado con el puesto de titular en los Hornets, y es el único partido que ha jugado de titular en toda su carrera. Y la verdad que es muy triste que un jugador que lleva pocos años en la liga, que se está desarrollando, que está mejorando su contribución en un equipo y que podría llegar a ser un jugador más importante tanto para su equipo como para la liga, que tire por tierra su posible futuro en la liga y su carrera como deportista. La buena noticia es que hace un par de días o 3, el 8 de junio, la NBA ha restituido de sueldo y contrato, es decir, que podría volver a jugar Malik
Monk con los Hornets tras seguir el programa de rehabilitación que se había pactado con el equipo para desintoxicar al jugador e intentar que no consumiera este tipo de sustancias. Sí, bueno, ya es un tema un poco jodido. Al final sabemos que hay jugadores jóvenes pues que también a la hora de tener pues estos sueldos tan grandes en la NBA, ¿no? Y pues pueden tener un mal desarrollo al final cuando consiguen dinero y todo esto. Es más, creo que en el documental de Jordan que sacaron hace poco, el de The Last Dance, uno de los primeros episodios hablaban de eso mismo, ¿no? Jordan en su temporada rookie, como que todo el equipo, o no todo el equipo, pero la mayoría del equipo como que estaba en una habitación de hotel consumiendo drogas también, y él se alejó un poco de eso. Entonces, al ser también una persona muy joven, también es muy influenciable por los otros compañeros. Sí. No estoy diciendo tampoco que todos los de los Hornets se droguen de este tipo, ¿no? Con cocaína y todo este rollo, pero sí que es verdad que se ha visto muchas veces que jugadores jóvenes o deportistas jóvenes, ¿no? Este paso a la fama, por así decirlo, o a una liga muy grande y a tener unos grandes sueldos, hacen que no sepan controlar y en qué gastar su dinero y bueno, se metan estos rollos bastante chungos que bueno, esperemos que Malik Monk no continúe, que la rehabilitación haya ido bien y que esté genial y que pueda jugar al mismo nivel que estuvo jugando estos últimos partidos. Es más, creo que este año hizo un game winner muy muy bueno con los Hornets, no me acuerdo contra qué equipo, pero fue una locura, así que se sabe que es un jugador con talento. Lo único que tiene que hacer, pues bueno, no meterse en estos asuntos que no son buenos para él, desde luego, ni para su salud, y muchísimo menos para su carrera profesional. Eso es, esperemos que la rehabilitación haya funcionado y que nunca más se vuelva a acercar a este tipo de cosas. En otra noticia también un poco triste, que esta, por desgracia, no tiene final feliz, pero bueno, Harry Glickman, el fundador de los Portland Trail Blazers, ha fallecido a los 96 años. Y nada, simplemente esta noticia la hemos leído justo antes de empezar el podcast, nos ha parecido una noticia bastante triste, pero creemos que como reconocimiento a su persona y al papel que ha tenido en el baloncesto deberíamos incluirla y comentar un poco de su vida. O sea, la noticia no tiene más que esto, al final era un señor muy mayor, nació en el 1924, tenía 96 años, entonces quieras que no, al final en estas edades es normal que la gente fallezca, pero al final siempre es triste, al final un empresario y un ejecutivo muy importante para la historia de los Blazers y la historia de Portland como ciudad. Y nada, fue periodista, se licenció en periodismo en la Universidad de Oregón, participó en la Segunda Guerra Mundial con Estados Unidos. También he leído que viene de una familia inmigrante polaca y que sus antepasados fueron, o sea, durante la Segunda Guerra Mundial Hitler los envió a un campo de concentración, o sea, una cosa muy muy triste, a lo largo de su vida, aparte del periodismo, también se centró en promocionar eventos deportivos y otros shows de música y tal, y en el año 1970 fundó los Portland Trail Blazers en una expansión de la NBA, cuando la NBA tenía solamente 14 equipos, junto a los Cleveland Cavaliers y los Buffalo Braves, que ahora mismo son los LA Clippers, los Ángeles Clippers. Se unió a la liga y su papel en los Blazers, aparte de ser el fundador, fue el general manager entre 1970 y 1981, incluso consiguiendo, creo que el único anillo que tienen los Blazers en 1977, y también fue el presidente de esta organización durante los años desde 1987 hasta el 94. También queríamos resaltar que recibió el premio John Bunn Award del Hall of Fame del baloncesto por su contribución al baloncesto como deporte. Sí, a ver, una vida de película, ¿no? De Hollywood. Sí. Ves todo lo que ha hecho este señor viviendo y batallando en la Segunda Guerra Mundial para después volver, bueno, ya has dicho todo el tema de su familia, y para después volver y fundar un equipo como los Blazers en el 70. Incluso ser, desde que lo fundó, ¿no? Hasta que dejó de ser GM de la organización, ganar en esos 11 años que estuvo un anillo en el 77 y después ser presidente del 87 al 94, y como tú bien dices, pues después de todo esto y de todas estas hazañas que hizo él durante toda su vida, pues le recibió el premio John Bunn del Hall of Fame, y nada, ahí queda reconocido la gran persona que fue, todo lo que hizo en su vida, y bueno, sí. Una pérdida que claramente para
para la comunidad Sí, para de la familia de los NBA. Blazers, ¿no? Sí, para la comunidad de la NBA en general, por la figura que fue, ¿no? Pues afecta y es triste. Y bueno, ya vimos a principios de años con la muerte de Kobe. Bueno, parece que la NBA está teniendo un año complicado. Esperemos que sea el último. Sí, hace poco también fallecía Jerry Sloan, un coach legendario de los Utah Jazz. Y nada, le deseamos lo mejor a su familia y a todos los fans de los Blazers. Pero bueno, para seguir un poco con una noticia así que tiene un motivo triste, pero que es una buena noticia, que es que la marca Jordan y Michael Jordan van a donar 100 millones durante los próximos 10 años a diferentes causas para asegurar la igualdad entre razas, justicia social y mejor acceso a la educación. Todo esto viene a raíz de el movimiento que está sucediendo en Estados Unidos, del Black Lives Matter, que desde aquí todo nuestro apoyo a la gente que está saliendo a manifestarse. Es una de las causas que está haciendo que las organizaciones se pronuncien y hagan buenos actos por las comunidades y los diferentes aficionados de la NBA. Y nada, desde aquí todo nuestro apoyo y que sigan luchando por los derechos de la comunidad negra. Sí, claro que sí. Me parece tremendo lo que va a hacer Jordan. Me parece muy interesante. En una entrevista que tuvo, creo que fue Kenny Smith, el base que jugaba en los Rockets cuando estaba Olajuwon, que ahora lo conoceréis por Inside the NBA junto con Shaquille O'Neal y Charles Barkley y todo esto. Kenny de Jet Smith. Que también aparece en el 2K cuando hacen las entrevistas en el modo Mi Carrera. Exacto, creo que comentaba en una entrevista, creo que es él, tampoco quiero asegurar que es él, pero juraría que era él, del que he oído esto, que es muy interesante también todo el tema de Black Lives Matter, por el tema de que al final la NBA es, sinceramente y seguramente, la organización con más personas negras, con más dinero en el mundo, ¿me entiendes? O sea, Sí. son los jugadores, y obviamente predomina los jugadores negros en la NBA, y son de los jugadores que más dinero tienen en cualquier deporte. Entonces es muy importante que entre ellos, ¿no?, puedan donar, puedan hacer cosas para este movimiento y para ayudar. Ya se ha visto en muchísimos sitios, por ejemplo los Bucks, cuando salió Giannis con todos sus compañeros, Sí. Damian Lillard también salió y ha sacado un tema sobre esto. No sé, D'Angelo Russell también salió. O sea que es muy importante que estas figuras, ¿no?, que son claves para el movimiento, salgan, lo defiendan, lo apoyen, y sobre todo si pueden apoyar de forma económica, como lo está haciendo Jordan y como ya lo han hecho muchos jugadores, pues mejor que mejor. Al final estos jugadores son ejemplos a seguir para los niños que están creciendo ahora mismo, y es muy importante que apoyen el movimiento y que todos unidos pues que puedan acabar con este racismo que está habiendo en Estados Unidos y en general en el mundo, pero sobre todo con las últimas acciones de la policía en Estados Unidos, pues es muy importante que entre todos lo puedan ayudar a la causa, y sobre todo, como te digo, estos ejemplos, ¿no?, en estas grandes ligas, sobre todo, que puedan ayudar económicamente y socialmente. Eso es, nada, todo nuestro apoyo para ellos, y eso, que sigan ejerciendo su responsabilidad como roles importantes en la sociedad, y a tope. Y nada, si quieres ya pasamos a lo más ligerito, podríamos decir, en cuanto a importancia, porque al final todos estos temas son bastante serios, pero ha sido un tema más ligerito en cuanto a importancia, pero bastante denso, porque hemos hecho una investigación bastante profunda, que es el mock draft de 2020. Sí, como dices tú, es el tema más ligero en cuestión de importancia, ¿no? Porque obviamente estos temas son muchísimo más importantes que la NBA, pero sí, la verdad es que nos ha llevado bastante tiempo mirar toda la información. Al final lo que hemos hecho es que, como os decimos, hemos hecho un mock draft de los 14 picks del NBA draft del próximo año, y lo que hemos hecho al final es ver las posibilidades que tenía cada equipo. No hemos hecho ningún tipo de sorteo, simplemente hemos visto que, por ejemplo, por poneros el ejemplo, los Warriors, los Cavaliers y los Timberwolves son esos tres equipos, ¿no?, que tienen más posibilidades de tenerlo. Ponían a los Warriors primero, pues hemos dejado a los Warriors primero, después a Cavaliers, después a Timberwolves. Así que hemos seguido simplemente el orden de probabilidades de la lotería del draft, y hemos seleccionado unos jugadores, hemos visto de cada equipo qué posición veíamos más floja o qué posición veíamos que podía reforzarse, y a partir de ahí hemos elegido, dependiendo del perfil de cada jugador, del draft que va a venir este año. Y bueno, yo creo, sinceramente, esto de que se habla a veces de que
hay draft más flojitos, ¿no? Y hay draft más fuertes, dependiendo, ¿sabes? Sí. De rollo de jugadores, que igual hay un draft de un año que el primero de ese año equivale, yo que sé, al cuarto de otro año, como en plan Sí. draft fuerte. Sinceramente, desde mi punto de vista y habiéndome informado de cada jugador, creo que este draft es bastante potente, creo que hay jugadores muy interesantes. Sí. Y nada, vamos a hablar de ellos, vamos a ponernos manos a la obra, así que si te parece, Pau, empieza tú con el primer pick y después yo voy con el segundo y vamos de este rollo. Eso es. Nada, yo que también quería comentar eso de que este draft a mí también me parece que es muy interesante. Los picks altos la verdad que tienen mucho potencial de ser estrellas en la NBA. Y creo que también va a haber muy buen jugador de rol, jugadores que van a poder encajar bien en los equipos a los que sean drafteados y van a poder aportar, así como miembros de rotación, miembros del banquillo y tal, y creo que van a desarrollar buenas carreras en la NBA. Siempre va a haber algún bust, ¿no? Porque como siempre en la NBA algún pick alto del draft luego no funciona, es natural, pero creo que va a haber buenos jugadores. Nada, para cada jugador, para cada posición hemos elegido a un jugador, hemos visto de qué universidad viene, por qué creemos que ese equipo es buen equipo para él, porque las debilidades que tenga ese equipo y tal, y luego hemos querido resaltar tanto los puntos fuertes de ese jugador como los puntos débiles, y vamos también a traeros una curiosidad de cada jugador, algo interesante. Y nada, me gustaría empezar con los Warriors, el primer pick del draft, que este año va a ir para James Wiseman. James Wiseman es un 5, viene de la Universidad de Memphis, y hemos elegido a este jugador para los Warriors porque, aunque este año no sean un equipo muy fuerte, creemos que es un equipo que tiene posibilidad de ser un contender el año que viene, de tener opciones de ganar el anillo, y tienen a Curry en la posición de base, Thompson de escolta, Wiggins de alero, que no sabemos realmente si va a seguir el año que viene, puede que lo traten por otro jugador. Tenemos a Green en el 4 y en la posición de 5 realmente los Warriors no tienen un jugador insignia, un jugador que tenga esa posición, porque el jugador que jugaba creo que el año pasado o a principios de temporada, que era Willie Cauley-Stein, ha sido tradeado a Dallas. Y Marquise Chriss es el que está jugando ahora mismo de 5, pero realmente es un 4. Entonces hemos visto que esa posición es floja, y para un equipo que quiere llegar a buenas posiciones en los playoffs, finales de conferencia, finales de la NBA, incluso ganar ese anillo, creemos que necesitan un buen 5 y creemos que James Wiseman puede ser ese jugador. Sí, además históricamente los Warriors en los últimos años no han tenido un 5 fuerte, nunca. O sea, han tenido a David Lee como mucho, después tuvieron a Bogut, después pues probaron esto con Cousins, que al final no salió bien, por el tema de que no volvió igual de la lesión, tuvo problemas cuando volvió encima de la lesión, creo que se lesionó otra vez, y realmente los Warriors nunca han tenido un 5 que sea fuerte, un 5 con potencial por lo menos de superestrella, ¿no? Al final tampoco les ha hecho mucha falta nunca porque tenían a Curry, a Thompson y a Durant. Claro. Y incluso cuando no estaba Durant tenían a Curry, Thompson y Green, que era y sigue siendo una bestia defensiva. Pero bueno, yo creo que si los Warriors tienen el primer pick no deberían de pensárselo mucho ir con Wiseman, porque tiene unas cualidades increíbles y si quieres, Pau, las comentas tú ahora porque tiene, a favor tiene muchas cosas, en contra tiene cosas que se pueden mejorar realmente y que no es tan complicado, no son cosas no son fundamentos de la NBA que no tenga él, ¿me entiendes? O fundamentos del baloncesto que no tenga él como tal, son cosas que con entrenamiento y obviamente a nivel NBA y con los entrenadores que van a tener los Warriors, que siempre han desarrollado muy bien sus jóvenes talentos, yo creo que Wiseman puede ser una superestrella en la liga en los próximos años. Sí, yo no estoy tan seguro de que James Wiseman tenga talento como para ser el número 1, es decir, creo que hay jugadores en este draft que son más potentes que él, como vamos a ver en los siguientes puestos, pero creo que es el mejor fit para los Warriors, creo que es el jugador que necesitan, creo que es el mejor pivot del draft y creo que es la elección correcta. Nada, vamos a remarcar los puntos fuertes de este jugador. Hemos visto algunas jugadillas suyas, alguna compilación, y hemos leído también algún reporte de los scouts, y creemos que los puntos fuertes de este jugador son su atletismo, su tamaño, su defensa, su capacidad de rebotes y su anotación interior. Al final es un 5 clásico que va a darte esa fuerza, esa actividad dentro de la pintura, va a anotar siempre de 2, muy cerca de canasta, pero también tiene el tamaño y el atletismo para hacer unos mates increíbles, y sobre todo en defensa es un jugador muy sólido para su edad, para haber salido justo de la universidad, es un jugador de primer año.
Y creemos que esos son sus puntos fuertes. Como negativos, son cosas que, como dice Jaume, se pueden mejorar a lo largo de su carrera y sobre todo estos primeros años, que son su tiro con salto, el jump shot, el tiro de 3 y el porcentaje de tiros libres, los tiros libres, que creemos que tanto en volumen como en anotación, el tiro de 3 y los tiros libres son un poco preocupantes, es decir, creo que tiene unas marcas bastante bajas, pero creemos que con el tiempo y con práctica y con dedicación se puede mejorar, o sea, no es una cosa que vaya a lastrar su carrera. Sí, y por otra parte... Perdón que te corte, además yo creo que los Warriors, los entrenadores de tiro, por así decirlo, han creado a los Claro. dos mejores tiradores de toda la historia, o sea que no creo que... Obviamente todo eso viene por mucho talento natural de Curry y de Thompson, pero también por mucho trabajo detrás de ellos y por mucho trabajo del staff de entrenamiento de los Warriors, y yo creo que es el mejor equipo. Si tú quieres mejorar el tiro de 3, los Warriors es el mejor equipo al que puedes ir. Básicamente tampoco creo que sea una cosa súper necesaria, porque al final tienes a Curry y a Thompson, incluso Wiggins, ¿no? Alguna vez, que pueden chufarse, sí, que te van a... Básicamente te van a tirar todos los triples, pero que sí que es verdad que se está viendo, ¿no? Que en la NBA ahora mismo lo que se busca es ese pivot, ¿no? Que lo pueda hacer todo, que pueda coger rebotes, que pueda defender bien, sí, que pueda tirar de dentro, que pueda tirar desde fuera, ¿no? Ese pivot moderno que se está viendo, por ejemplo, Jokic es un ejemplo perfecto. Sí. Así que yo creo que eso, al final son cosas que también puede que no haya desarrollado él a lo largo de su vida, porque simplemente él veía que, pues, dentro de la zona era un animal y no necesitaba y no requería desarrollar un tiro de 3, pero claramente lo va a necesitar en la NBA y los Warriors son el mejor equipo para ello. Sí, yo creo que también al final es una cosa importante como pívot moderno, como tú dices, pero creo que tanto es bueno para él porque va a poder aprender de los mejores tiradores de la liga y si quieres también de la historia, pero también porque realmente yo creo que no lo necesita tanto. O sea, creo que los jugadores con los que va a poder jugar en los Warriors pueden cubrir esa debilidad de su juego. Exacto. Y al final lo que les interesa a los Warriors es tener un jugador que en la pintura, que en la zona vaya a ofrecerte la destreza y la capacidad de anotación que tiene este jugador. Exacto, y si ya te mete un triple así de coña por partido pues ya está. Se tira 2 triples desde la esquina, ya es el pivot perfecto para los Warriors, así que veremos cómo funciona. Si quieres... Como dato curioso quería nombrar esto y ya pasamos al segundo pick. Uh-huh. Tiene muy poca experiencia en la NCAA, que es la liga universitaria, porque estuvo jugando, creo, unos partidos en la Universidad de Memphis, como hemos nombrado, pero no sé exactamente por qué problemas, tampoco hemos indagado mucho en este tema, pero salió del equipo, se puso a entrenar de forma individual para el draft, para prepararse tanto físicamente como jugador, y tiene poca experiencia a nivel universitario. Sí, creo que no era al final un problema con el equipo, que creo recordar yo. Creo que al final él simplemente entró en la universidad. Es raro, ¿no? Antes se veía más jugadores de universidad, sí, entrando al draft. Ahora, por ejemplo, el caso de LaMelo Ball, por ejemplo, que está jugando en Australia. Sí. O sea que obviamente sigue habiendo un predominio enorme de jugadores de universidad en el draft de la NBA y sobre todo en picks altos, pero veréis que en este draft hay bastantes jugadores que han jugado internacionalmente y no han jugado solo en universidad, y también se está viendo eso, que igual es mejor jugar un poco en la universidad y si ves que se te queda pequeña, empezar a salir de la universidad y empezar a prepararte para el draft. Creo que esto fue lo que pasó con Wiseman. No sé si hubo un mal rollo realmente con la Universidad de Memphis. Quiero recordar que no. Pero sí, al final jugó unos pocos partidos en la universidad y simplemente salió y entrenó para el draft. Y nada, a ver si ha mantenido la forma y sigue teniendo ese nivel de competición, ¿no? Que igual al salirse de la universidad puede haber perdido, pero bueno, no creo que sea así. Igual sí, pero bueno, ya se verá. Eso es, nada, lo único que quería decir que si os interesa esto, creo que da pie a un buen debate porque se ha hablado últimamente la posibilidad de que los jugadores, los prospects top del draft no vayan a la universidad, porque al final no tiene mucho sentido entrar a la universidad para 6 meses y luego dejártela simplemente por ganar experiencia a nivel de baloncesto. Creo que la NBA tiene planes de hacer equipos de la G-League especialmente para jugadores que salgan del instituto sin pasar por la universidad para prepararse para el draft, y creo que es una buena opción también para los jugadores porque al final en la universidad está prohibido cobrar, es decir, no puedes tener un contrato con el que puedas ganar dinero jugando profesionalmente a baloncesto. Entonces solo los jugadores que juegan en la universidad
no pueden ganar dinero, pero sí podrían hacerlo en la G-League. O sea, yo creo que esto es un buen debate que podríamos hacer en otro episodio, si os interesa. Y nada, eso era. Sí, por ejemplo, tampoco quiero, ya os digo, es que podríamos estar hablando de este tema un episodio entero, pero por ejemplo, por poner un ejemplo de todo lo que ha dicho Pau, sin ir más lejos, el año pasado ya se veía, después de jugar en el instituto y de jugar un par de partidos en Duke, que Zion Williamson iba a ser si se salía de la universidad iba a ser top 5 seguro, por lo que puedan pesar los equipos, ¿no? Y al final fue fue una lesión, ¿no? Lo que fastidió un poco la temporada de Zion, porque después vimos que esa lesión, ¿no? Que decían que no era nada, después fue más, y al final Zion no ha podido jugar casi la temporada, cuando era una persona que si no hubiese ido a la universidad realmente no hubiese afectado mucho a su pick en el draft, ¿me entiendes? Igual no hubiese sido primero, pero hubiese sido top 5 seguro, y tendrías un jugador increíble. Y también es verdad que hay que proteger a los jugadores en la universidad, y que sí que es verdad que si eres un jugador que igual puedes estar más bajo en el draft, es más interesante jugar en la universidad, pero igual si eres un jugador que ya sabes, ¿no? Que se te queda pequeña la universidad y que ya tienes que ir a la NBA, igual no te conviene, ¿no? Ir a la universidad y prepararte ya directamente para el draft físicamente. Pero bueno, al final es lo que dices tú, se puede perder también la competición, ¿no? Y también... Sí, claro, pero con la opción esta que te digo de la G-League tendrías competición, yo creo que incluso de más nivel, porque al final los jugadores de la G-League son jugadores experimentados y con más edad, más experiencia, más potencial incluso. Bueno, potencial no tanto, pero habilidad sí. Y yo creo que tanto para los jugadores a nivel deportivo como a nivel económico es una buena opción para ellos. Y si la NBA se decide a llevar adelante esta propuesta que se ha estado rumoreando últimamente, yo creo que es una buena opción para los jugadores. Exacto. Bueno, pues si te parece ya dejamos a Wiseman en paz, que le hemos dedicado todo el episodio, y vamos con los Cleveland Cavaliers, que en el puesto número 2 del draft seleccionan a Anthony Edwards de la Universidad de Georgia, Anthony Edwards es un 2, los Cavs tienen a Garland, a Sexton, a Porter Jr., a Kevin Love y a Drummond de quinteto, y como de jugadores destacados en cada posición. Al final Garland no ha tenido una muy buena temporada, y lo que hemos pensado nosotros era que Anthony Edwards, que sí que es un prospect muy bueno, sí que es verdad que veréis que es un jugador que tira mucho, y es un jugador que podría mejorar su selección de tiro, y podría mejorar su tiro de media distancia y los tiros libres, y podría mejorar muchísimas cosas, pero es un jugador con mucha confianza en sí mismo, que se ha visto que la universidad tiene muchísimo talento. Y lo que habíamos pensado al final es que con la temporada tan flojita que ha tenido Garland, aunque es la primera, pero es muy flojita la temporada que ha tenido, pues igual Colin Sexton no podría pasar a esa posición de 1 y dejar a Anthony Edwards de 2. Como puntos fuertes, os diremos que es brutal, atléticamente es increíble, tiene muchísima fuerza, tiene muchísimo potencial, como estamos diciendo, y para ser un jugador de universidad, la verdad es que tiene una buena defensa y rebotea bien para su posición, realmente. Esto ayuda también un poco el tamaño que tiene y la fuerza y obviamente lo atlético que es, pero sí que es verdad que es un 2 que coge bastantes rebotes, y que en defensa, para lo que se suele pensar de un jugador de universidad, ¿no? Aunque obviamente le faltará mucho para estar a nivel NBA, es un jugador con muy buena base defensiva y con muy buenos fundamentos. Eso es. Nada, yo quería resaltar que es un jugador que ha estado como número 1 del draft en muchas proyecciones. Uh-huh. Y nada, los Cavs, como hablabas tú, tienen a Garland y Sexton en la posición de 1 y 2. Sexton ha jugado también de 1 en su año de rookie, sobre todo creo que jugó de base. Y aunque el equipo tiene abundancia de bases, tanto en posiciones de base como de alero, creo que... de escolta, perdón. Creo que es una buena opción para ellos porque Anthony Edwards es un jugador con muchísimo talento, podría jugar en esa posición de 2 y Sexton volver a su posición original como base. Y Garland, pues tenerlo como un jugador de banquillo o incluso tradearlo a otro equipo que le interese más. Pero creo que Anthony Edwards tiene más talento y más proyección que Garland. Creo que Sexton le podría venir bien volver a su posición original de base. Pero no sé, yo creo que es una buena elección para los Cavs. Si quieres podemos hablar también de sus cualidades como jugador para las que hemos elegido a este jugador en la posición número 2. Sí, bueno, lo que te decía, al final es un tío muy, muy atlético, tiene
tiene bastante fuerza para la edad que tiene un cuerpo ya preparado para la NBA, el potencial que tiene es de los más altos de este draft, desde luego, es un jugador que confía mucho en sí mismo, que sí que es verdad que puede tener peores rachas, mejores rachas, y obviamente hay que mejorar la selección de tiro, pero es un jugador con mucha fe en sí mismo, que tiene muchísima capacidad ofensiva y que realmente, ¿no? Lo interesante de él es que además de esa capacidad ofensiva que tiene una muy buena defensa para ser un jugador de universidad, y debido a su tamaño y a su fuerza pues rebotea muy bien para su posición. Problemas: el porcentaje de tiros libres no es muy bueno para su posición, para ser un 2, el tiro de media distancia podría mejorarlo, sobre todo, como decimos, la selección de tiro, y pues los movimientos sin balón que hace, ¿no? Es un jugador que sí que es verdad que al ser tan bueno, ¿no? En ese sentido, y al tener tanto potencial y tener tanta capacidad ofensiva, siempre suele tener el balón en las manos, y debería mejorar ese movimiento sin balón, ¿no? Porque tampoco puede esperar él meterse en un equipo de NBA y ser inmediatamente la estrella y tener la mayoría de toques de su equipo. Entonces debería mejorar su movimiento sin balón. Y como decías tú, Pau, pues tiene esa curiosidad, ¿no? De que todos los mock draft lo están proyectando como primer pick del draft. Es más, nosotros si igual tuviéramos a Cleveland, obviamente lo hubiésemos puesto primero, pero al tratarse los Warriors y los Warriors tener a Klay Thompson y Stephen Curry, no creo que, Claro. ¿sabes? No creo que les interesara, teniendo ahí a Wiseman, ¿no? Un 5 tan potente, elegir a Anthony Edwards, y por eso ha bajado al final a nuestra posición 2 del mock draft. Pero bueno, como te digo, un jugador increíble, con muchísimo potencial, muy buena defensa. Lo único que hay que mejorar pues son esas cosas, ¿no? Que tienen los jugadores jóvenes, de la selección de tiro, no intentar forzar demasiado las cosas en ataque, pero eso ya tendrán que verlo los Cleveland Cavaliers y a ver cómo funciona el equipo. Eso es. Nada, yo sí quería resaltar eso que has dicho tú, que al final Anthony Edwards tiene potencial para ser número 1. Lo hemos cogido en la posición 2 por lo bien que encaja con los Cavs, pero al final los Cavs no es 100% seguro de que tengan esa posición 2. Podrían tener la primera posición, podrían incluso caer más bajos en el draft, tener una quinta, sexta posición, pero por probabilidades y por orden hemos cogido a los Cavs en esta posición, y creemos que si tuvieran la opción de elegir entre Anthony Edwards y Wiseman, teniendo a Drummond en la posición de 5, yo creo que tanto para los Warriors como los Cavs, cada uno de estos dos picks son el mejor para ellos. Exacto. Si te parece, Pau, comenta un poco el tercer pick del draft de los Timberwolves. Eso es. Nada, un único apunte más de Anthony Edwards, lo que hablabas tú de la selección de tiro y el movimiento sin balón. Uh-huh. Yo creo que son errores bastante típicos o fallos en el juego que tienen jugadores de universidad y que pueden aprender y mejorar muy fácilmente entrenando con equipos NBA y con entrenadores de nivel de NBA. Exacto. Sí. Nada, los Timberwolves en la posición 3 elegirían a Obi Toppin, un 4 que viene de la Universidad de Dayton. ¿Por qué hemos elegido un 4? Los Timberwolves tienen contratos que se acaban dentro de poco, de jugadores que han estado en rotación y tal, pero tienen muchísimos jugadores en la posición de 1 y 2, los guards, que tendrían a Russell como base, y luego en la posición de 2 tienen a Culver, a Okogie y a Beasley. Beasley, que viene tradeado en a mitad de temporada. En su equipo anterior no estaba haciendo, la verdad, que muy buen papel, pero en los Timberwolves, creo que venía de los Nuggets, si no me equivoco, pero en los Timberwolves la verdad que ha mejorado muchísimo, está haciendo casi 20 puntos por partido o 21 puntos por partido, una locura, y está dando muy buenos resultados a los Timberwolves, que a los Nuggets no se lo daba. Entonces en esas posiciones están bastante cubiertos. De 3 la verdad que no tienen ningún alero puro, pero creemos que pueden adaptarse porque Okogie podría llegar a jugar de 3, Beasley también, Culver y Juancho, que está en la posición de 4 de titular, pero creemos que realmente en la selección ya ha jugado de 3, más al principio de su carrera jugaba de 3 y creemos que podría adaptarse. Y luego como hablábamos, el Juancho estaría jugando de 4, pero tienen a Towns en el 5, una superestrella. Entonces hemos elegido a Obi Toppin, que son 4, porque si movieran a Juancho, lo dejaran como jugador de banquillo, como jugador de rotación, podría ser Toppin el titular, o incluso tener a Juancho en el 3 o a uno de los escoltas jugando de alero, uh-huh, y tener un muy buen quinteto, la verdad. Sí, por recalcar un poco Malik Beasley, lo que decías, además es un jugador que no sé qué le pasó cuando llegó a Minnesota, porque en Denver hacía 8 puntos y cuando llegó a Minnesota, sí, los partidos que ha jugado hasta haciendo 21 puntos por partido. Eso, o sea, es. Que sí, pensamos que al final, pues, tanto podrían hasta dejar uno de estos dos, ¿no? Como dices tú, por ejemplo, a Beasley de 2 y a Calvert lo suben al 3. Podrían hacer distintas cosas porque tienen piezas muy jóvenes y muy interesantes. Y sí que es verdad que Obi Toppin pues tiene ese
potencial, ¿no? Y esa posición de 4 un poco más fuerte que yo creo que necesitan los Timberwolves. Así que eso, si quieres, Pau, comenta un poco las características que tiene, las cosas malas, cosas buenas, y vamos con el siguiente pick. Sí, es un jugador, yo creo que basa sobre todo su juego en el atletismo. Tiene muy buen salto, tiene un tamaño, un wingspan muy amplio, y también es bueno en tiros de 3. Sin embargo, bueno, para comentar un poco sus partes negativas, el juego de pies la verdad que no es el mejor, le falta un poco de movimientos en el poste y el porcentaje de tiros libres. Yo creo que es que la verdad, con las facilidades que tienen los jugadores hoy en día, parece mentira que lleguen a la NBA con los porcentajes de tiros libres tan bajos que vemos, porque parece mentira, pero yo creo que es una cuestión de dedicación y que podría pasar de ser una desventaja de tu juego a un punto fuerte de forma muy fácil, y no lo vemos en muchos jugadores. Sí, además jugadores tan atléticos, ¿no? Como vemos, que al final van a ir tanto a la línea de tiros libres, pues sí que es verdad que no se entiende, ¿no? Jugadores profesionales de la NBA, y no solo estos chavales que van a entrar este año, jugadores de la NBA que no saben tirar un tiro libre. Y resulta extraño, siempre ha pasado, obviamente, y hay jugadores legendarios como Shaquille O'Neal que no sabía meter un tiro libre, pero sí que es verdad que tienes que ser un fuera de serie para permitirte no meter un tiro libre, yo creo, en un equipo, y que además es lo que te digo, jugadores que dependen tanto de su fuerza y de su tamaño van a recibir muchas faltas, y simplemente con dedicarle ese tiempo a los tiros libres podrían subir perfectamente 3 o 4 puntos por partido, simplemente metiendo los tiros libres. Y más un jugador que tiene buenos porcentajes y buen volumen en el tiro de 3. O sea, al final, si eres un buen tirador de 3 y eres una persona atlética que va a ir a la línea de tiros libres, como tú decías, pues chico, empeñate un poco, échale un poco de esfuerzo y mejora ese porcentaje, que al final es echarle 100, 200 tiros después y antes de cada entrenamiento, y quieras que no, la repetición y la práctica te van a hacer un mejor tirador. Sí, además con tus entrenadores que te pueden enseñar perfectamente las mecánicas de tiro y todo esto y mejorar. Al final, ya te digo, Obi Toppin muy bueno, tiene 22 años, por cierto, la verdad es que es un jugador bastante viejo, por así decirlo, ¿no? Aunque sea un chaval. Sí, mayor. Para entrar en este draft, es de los más mayores. Y como dices tú, yo creo que para dejarlo ya ahí terminado, yo creo que recalcar eso mismo, ¿no? Ese tiro de 3 que se está buscando ahora mismo en la NBA moderna, que es muy bueno, y simplemente mejorar un poco los tiros libres. Y sí que es verdad que el juego de pies, movimientos en el poste, pero como decimos, al final son jugadores jóvenes, pueden mejorar muy rápidamente este tipo de cosas, este tipo de fundamentos de baloncesto que los entrenadores de equipos NBA pueden explicarles y pueden hacerles mejorar una barbaridad en este sentido. Si te parece, vamos al cuarto pick, que son los Hawks. Sí, solo para recordar a la gente que Obi Toppin tiene 22 años, y la gente que sale de primer curso de la universidad, es decir, el primer año de la universidad, son del año 2001, es decir, tendrían entre 17 y 18 años, y este señor ya tiene 22, o sea que lleva 3 o 4 años de retraso conforme a sus compañeros. Lo que he dicho yo, es un viejo, pero es un viejo que juega muy bien al baloncesto. Eso es. Después, en el número 4, los Hawks seleccionan a LaMelo Ball, que bueno, ya conocemos a su hermano, fue el número 2 del draft, y piquean a LaMelo Ball, que es un jugador bastante mediático, ha jugado este año en los Illawarra Hawks en Australia, equipo que ha comprado él, por cierto. Como dato curioso que teníamos sobre este jugador es que ha comprado su propio equipo de la NBL, que es la liga de baloncesto allí de australiana, y creo que también juegan en Nueva Zelanda y todo eso, o sea que es por toda esa zona. Y nada, hemos elegido a Ball en esta posición porque tiene muchísimo potencial. Al final sí que es verdad que los Hawks tienen a Trae Young en el 1, a Huerta en el 2, a Hunter en el 3, Collins en el 4 y Capela, ¿no? Que fue justo tradeado de Houston aquí y ha jugado, creo, algún partido, pero no ha jugado demasiados con los Hawks, en el 5, y es un jugador joven y bastante sólido, ¿no? Sí. Para esta posición. Y hemos picado a LaMelo Ball aquí porque creo que tiene muchísimo potencial, creo que es un jugador con muchísimo talento, y que no creo que bajara más de esta posición, sobre todo para los Hawks, que imagínate tener a Trae Young, ¿no? Esta superestrella, y incluso salir desde el banquillo y jugar esos minutos que no juega Trae y LaMelo podría ahí básicamente explotar todo su nivel ofensivo, simplemente cuando no estuviera Trae, simplemente poner a LaMelo y tener todo el peso ofensivo en LaMelo y otros jugadores de rol, ¿no?
O incluso, ¿no? Por la altura que tiene Lamelo, incluso intentar ponerlo a jugar de 2 con Trae Young, ¿no? A ver cómo funcionaría eso. Y nada, yo creo que es muy interesante Ball. Además ha jugado a gran nivel internacionalmente, que repetimos, no es que esté jugando contra chavales de su edad, sino que está jugando contra gente que igual ha jugado toda su vida en esa liga. O sea que es gente que tiene experiencia en jugando al baloncesto, y que aunque sea una liga que obviamente no tenga el mismo nivel que la NBA, sigue siendo una liga profesional y tiene muchísimo mérito que Lamelo Ball haya hecho estas estadísticas y haya hecho este papel, ¿no? en su equipo ahí en Australia. Como puntos fuertes de Lamelo tendríamos el pase, tiene un pase muy 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 bueno, tiene obviamente la confianza de Lamelo, pero bueno, esto ya se sabe de cuando estuvo en el instituto y ahora jugando para este equipo, tiene una confianza increíble, se pica ahí unos triples desde su casa. El manejo de balón es muy bueno también, tiene muy buen manejo del balón, su tamaño para ser un base es muy grande, o sea, es un tío alto, sí que es verdad que la parte del físico podría mejorarla y tener más fuerza, pero obviamente todo esto ya se sabe que los jugadores cuando entran en la NBA, pues siempre los entrenadores y el staff del equipo pues intentan hacer que sean más fuertes siempre. Bueno, ya se ha visto con Giannis, ¿no? El palo que era Giannis y ahora como es. No quiero decir que Lamelo vaya a tener el mismo modelo que Giannis, pero que sí que es verdad que obviamente va a ser más fuerte cuando esté en la NBA, así que tampoco es un problema. Tiene muchísimo potencial y obviamente, como hemos dicho, tiene esta experiencia profesional que no tienen los otros jugadores de haber jugado en una liga profesional de baloncesto, aunque no sea del nivel, ¿no?, que tenga la NBA, pero es una liga profesional de baloncesto en la NBL y en Australia. Como cosas malas de Lamelo, lo que ya se sabe un poco, ¿no? Su selección de tiros no es la mejor, fuerza muchas veces en ataque, aparte le falta fuerza, aparte de que fuerce cosas en ataque, le falta fuerza, y su defensa es nefasta, o sea, es muy muy malo en defensa y tiene que mejorarlo. Es bastante distinto a su hermano, ahora que lo estoy pensando, o sea, Ball al final, o sea, Alonso que se define, ¿no?, por esa defensa que tiene y eso durante sus primeros años, y sobre todo ahora este año pues sí que es verdad que está tirando más de 3 y ofensivamente aporta más al equipo, pero que siempre que Lonzo siempre ha sido esa como esa figura defensiva, ¿no?, y ese potencial defensivo. Lamelo no tiene nada de esto, y todo lo que le falta a Lonzo ofensivamente lo tiene Lamelo, y todo lo que tiene Lonzo defensivamente no lo tiene Lamelo Ball. Y los movimientos sin balón le falta. Al final es un jugador que necesita el balón en las manos, y en la NBA tiene que aprender que eso no es siempre así. Y nada, esto es un poco al final creo que es uno de los jugadores más interesantes y más conocidos de este draft por ser de la familia Ball. Y sí que es verdad que mucha gente decía, bueno, pero sí que es verdad que igual no está bueno, ¿no? Igual es que simplemente porque su familia tenga este nivel mediático, ¿no?, pues tiene más atención, ¿no?, de la prensa y todo esto. Pero Claro. realmente ha demostrado en Australia, para mí, que tiene la calidad necesaria para estar en este top 5 está en el top 4, pero para meterse ahí en el top 5 del NBA Draft, que pocos jugadores pueden decir eso. Eso es. Nada, para la gente que no conozca a la familia Ball, en concreto, Lamelo es el joven, el más pequeño de los tres hermanos. Lonzo, que sí que está en la NBA, el hermano mediano, que ahora mismo no recuerdo cómo se llama, creo que está en la G League o no ha llegado a... D'Angelo creo que se llama. D'Angelo, sí. Liangelo creo que se llama. Liangelo, exacto. Y no está en la NBA, pero Lamelo, que viene como un top prospect del draft, también yo creo que un poco ayudado por el hype que siempre mete su padre, porque su padre, LaVar Ball, está un poco mal de la cabeza, podríamos decir. Si no me equivoco, fue su entrenador en la universidad, porque estaban los tres hermanos jugando para Chino Hills, una temporada que se recuerda de forma legendaria en el instituto, cuando jugaban los tres hermanos juntos. Y nada, yo creo que también puedes tener mucha presión encima por el hype que tiene, pero creo que tiene la confianza por eso, por desde pequeño haber estado en contacto con las cámaras. Ya sabemos que su padre tenía un reality donde aparecían los tres hermanos, y nada, yo creo que va a demostrar este primer año su potencial en la NBA. Creo que si llega a caer tan bajo como el cuarto pick, es una ganga para cualquiera que lo pique, incluso para los Hawks, que ya sabemos que tienen a su superestrella Trae Young en el puesto de base, pero creo que va a poder aportar mucho al equipo, ya sea como titular o como sexto hombre en una rotación posible en los Hawks.
Pero yo creo que vamos a disfrutar mucho de este jugador durante muchos años y vamos a ver lo que llega a ser su potencial en la NBA. Exacto, sí, sí, sí. Nada, si quieres sigo con el pick de los Pistons en quinto lugar, que es un jugador internacional, Deni Avdija. Es un jugador que juega en la posición de 3, de alero, y viene del Maccabi Fox Tel Aviv de Israel. Uh-huh. Es un jugador como Lamelo, que tiene experiencia internacional. Yo creo que está más impuesta por de dónde viene. Al final no todo el mundo tiene el ecosistema de universidad que tiene Estados Unidos con los deportistas, pero creemos que es un gran añadido al equipo de los Pistons. Al final hemos visto que Rose este año, Derrick Rose, está teniendo un gran papel como base. Tienen a Luke Kennard en la posición de 2 y a Blake Griffin en el 4. Tienen bastantes contratos que expiran este año, por eso no hemos puesto a más jugadores en este quinteto. Y nada, en las posiciones más débiles hemos visto que podrían ser ese 3, que no tienen a ningún jugador destacado, o el 5, pero creemos que Avdija es a nivel de talento el mejor jugador de los que quedan, y creemos que puede hacer un buen papel en esa posición de 3, y por la experiencia que tiene y por su versatilidad creemos que va a ser un gran añadido a los Pistons. Hablando de esa versatilidad, podemos ver que ha jugado en muchas posiciones, es decir, puede jugar tanto de escolta como de alero como de ala pivot. Increíble, la verdad. Uh-huh. Tiene muy buena visión de juego. Cuando hemos visto los recopilatorios, tiene una capacidad de pases, de ver a sus compañeros desmarcados, de cuando están en un 2 contra 1 ver al hombre libre. Tiene muy buena defensa también, consigue muchos rebotes para su posición, y a nivel de tiros de 3 también tiene muy buenos porcentajes, muy buena selección de tiro. Uh-huh. Y creemos que es un jugador que va a tener una muy buena carrera y un muy buen primer año. Sin embargo, también, como todos los jugadores, tiene partes débiles. Su tamaño no es demasiado grande para su posición, le falta un poco de fuerza también, no es un jugador demasiado ágil, le falta velocidad. Su porcentaje de tiro libre, otra vez hablamos del mismo tema, es también bastante malo para su posición de 3, y es bastante débil con la mano izquierda, es decir, es un jugador diestro que bota con la mano derecha principalmente, y le gusta atacar a canasta con esta mano, y le cuesta un poco botar con la izquierda, manejarse con la mano izquierda, pero con la mano derecha es muy dominante y muy potente. Y así como dato curioso, hemos encontrado que es un jugador que se basa mucho en rachas, es decir, que en un partido puede estar muy frío, pero de repente meter un triple y seguir con esa racha y no parar. O sea, cuando está bien, está muy muy bien, y cuando está mal puede ser un poco decepcionante. Pero ha tenido un paso por Europa increíble. Es 2 veces campeón europeo del torneo sub-20. Y estuvo en el primer quinteto del torneo en 2018, la primera vez que participó, y fue el MVP de 2019, es decir, de todos los jugadores sub-20 de Europa, fue el mejor jugador en ese torneo, o sea, un desempeño increíble. Sí, según otro dato, es que, bueno, como decías tú, puede jugar de varias posiciones, pero realmente es un 3. Según nosotros, es el 3 más habilidoso, es el 3 con mayor potencial, y por eso es el primer 3 que vemos en este mock draft. Y yo creo que también eso, ¿no? Tiene esa ventaja de haber jugado internacionalmente, de haber jugado contra otros jugadores europeos. Y nada, tiene muy buena pinta Deni Avdija, a ver qué puede hacer en los Pistons. Yo creo que los Pistons necesitan que alguien haga algo en los Pistons. Así que sí. Así que nada, mucha suerte para él, y a ver si los Pistons pueden remontar, porque a mí es una franquicia que me encanta, y a ver si los Pistons pueden remontar esta mala racha. Al final no les salió bien o parece que no les ha salido bien, ¿no? Porque aún le queda Blake Griffin allí, pero al tradear a Drummond parece que están buscando reconstruir claramente. Sí, y sin duda. Y a ver qué tal les va con este jugador joven que tiene muchísimo potencial, y que a ver qué tal les va, vamos. Mucho potencial y mucho trabajo, porque como dices tú, la verdad que el roster que tienen deja mucho que desear, porque aunque Derrick Rose esté volviendo después de su lesión, Blake Griffin también desde la lesión yo creo que no ha sido el mismo. Esta temporada la verdad que no ha dado un gran desempeño. No. Tienen mucho potencial y mucho trabajo por delante si quiere dar un buen papel con los Pistons. Exacto. Ahora vamos al sexto pick del draft, que son los Knicks. Los Knicks también necesitan trabajo. Sí. Y para ello hemos seleccionado a Killian Hayes,
que es un base que juega en los Cholet Basket o Cholet para los Puleva de aquí. En Francia, juega en un equipo francés, es francés él, es un base. Y viendo un poco el roster de los Knicks, tienen de base a Peyton, tienen después a Barrett, que la verdad es que no ha jugado tampoco horrible para ser su primer año, pero claramente puede mejorar. Después tienen a Kevin Knox, a Julio Randle y a Robinson de 5. Así que realmente viéndolo, tienen piezas jóvenes y bastante prometedoras los Knicks, pero sí que es verdad que no, parece que no tienen esa superestrella, ¿no? Que nadie ha explotado como tal, como líder del equipo, yo pienso. Y por muy buenos jugadores que tengas igual jóvenes o buenas piezas y creas que pueden ir a más, se está viendo que por ahora no ha funcionado. Esta temporada tampoco se esperaba mucho de ellos. Veremos qué tal con Killian Hayes. Ventajas de Killian Hayes es que tiene muy buen pase y muy buena visión de juego. Esto les va a hacer falta a los Knicks por eso mismo. Yo creo que necesitan un jugador que sepa llevar un ataque, ¿no? Lo ha llevado en su equipo allí en Francia y necesitan un jugador que sepa llevar un ataque y que pueda buscar al hombre abierto, pueda darle pases fáciles a sus compañeros para que definan y yo creo que es lo que necesitan los Knicks, de verdad, un base puro, ¿no? Por así decirlo, con ese pase y esa visión de juego. También el tamaño es muy bueno, es un base bastante alto y también puntos fuertes es que tiene muy buena defensa para ser un jugador tan joven y para haber jugado tan poco internacionalmente. Y el step back que tiene a lo rollo James Harden, porque además es zurdo también, si no me equivoco, pues tiene un buen step back, que sabéis que eso pues igual le permite, ¿no? Ya se está viendo con Harden o con Luka, ¿no? Es un movimiento que si lo dominas pues te puede ayudar mucho a crear espacio y a crearte un tiro propio y pues eso es un punto a favor obviamente para Killian Hayes. Cosas malas de Killian Hayes. No es el jugador más fuerte, la verdad es que tiene un tamaño bueno, pero no es un jugador muy fuerte, pero como decimos siempre cuando hablamos de fuerza, puede mejorar muchísimo a nivel NBA, al final está jugando a nivel europeo y ya se ha visto que muchos jugadores europeos cuando llegan aquí a la NBA cogen mucho peso y cogen mucho músculo, así que yo creo que tampoco vaya a ser un problema esta fuerza que le falta. Sí que es verdad que pierde muchos balones forzando jugadas, intenta crear a veces cosas que no existen en el ataque y suele perder balones, tendrá que mejorar eso, no perder tantos balones y va a estar un poco complicado porque sabemos que los rookies normalmente no suelen tomar las mejores decisiones y si ya perdía estos balones allí en Europa, pues a nivel NBA pues va a tener el triple de presión perdiendo los balones, pero bueno, veremos cómo se desarrolla y al final tampoco nos tiene que sorprender que pierda muchos balones en su primera temporada al ser un base y al estar creando juego, pero esperemos, ¿no?, que la evolución que tenga en próximos años aquí en los Knicks sea mejor. Después es débil controlando el balón y atacando con la mano derecha. Como decimos es zurdo, le pasa lo mismo que a Abdilla. Su mano dominante es la derecha, la izquierda y se basa mucho en eso. No suele utilizar la mano derecha, se complica a veces por no utilizarla. Tiene igual entradas a canasta muy fáciles con la derecha y por tener esa dominancia, ¿no?, con la izquierda intenta hacer algún tipo de reverso, ¿no?, con la izquierda en vez de hacer la canasta fácil y la bandeja fácil, y su defensa off ball, ¿no?, cuando no está defendiendo a un jugador con el balón, cuando tiene que ir detrás de los bloqueos y ir moviéndose, pues no es la mejor del mundo y tendrá que mejorar. Como datos curiosos, es zurdo, ya lo hemos dicho, y tiene una plata con Francia en el campeonato sub-17 contra Estados Unidos, o sea, en el campeonato mundial tiene una plata contra Estados Unidos y fue el mejor base de ese torneo. Estuvo en el quinteto, en el quinteto principal de ese torneo, del sub-17 World Cup de ese año, y fue el mejor base del torneo, así que jugó contra jugadores estadounidenses y contra jugadores de todos los países del mundo, y la verdad que ser el mejor base de ese torneo pues ya son indicativos de que puede llegar muy lejos. Un jugador prometedor, efectivamente. Nada, yo quería remarcar lo de la defensa sin balón, es lo que decíamos, es un jugador que es un buen defensor, tiene unos fundamentos buenos a nivel de defender al jugador con balón, pero le falla lo que decías, la defensa sin balón, la navegación de los bloqueos, pero también es una cosa que se puede aprender fácilmente. Quería también decir que Kevin O'Connor, que es un periodista estadounidense, en su guía del draft en The Ringer, ha hecho una lista de los 50 mejores picks para él, o sea, una lista personal, y para él Killian Hayes es el número 1, es decir,
cree que tiene un potencial muy alto. Nosotros hemos visto jugadas suyas con este equipo francés, y para el nivel de juego contra el que está jugando, porque al final recordamos que no es un jugador que haya estado jugando a nivel universitario en Estados Unidos, es un jugador francés y por tanto juega contra jugadores profesionales en Francia. Creemos que su nivel de talento es muy alto y esto se puede trasladar muy fácilmente a la NBA y va a tener un buen año en su año de rookie, yo creo. Sí, exacto. Nada, seguimos en el séptimo pick con los Bulls. En este caso hemos elegido a otro base, la verdad que este draft tiene una abundancia bastante grande de bases, y hemos elegido a Tyrese Haliburton de Iowa State. ¿Por qué hemos elegido a este jugador? Los Bulls la verdad que tienen una rotación bastante amplia, muchos jugadores. En la posición de base su mejor jugador es Satoransky, luego tienen en el 2 a Lavin y a Kobe White que también lo hemos visto jugar de base. A Porter en el 3, a Markkanen y a Thaddeus Young en el 4 y a Carter Jr. en el 5. La verdad, yo creo que este pick lo hemos elegido en esta posición más por talento que por fit en el equipo. Sí es verdad que a lo mejor Satoransky no es el mejor base de la NBA, ni de lejos, no. Y les vendría bien un recambio, y además si es una persona con talento que pudiera sustituir y dejar a Satoransky en el banquillo, mejor que mejor, pero la verdad es que tampoco es que tengan una posición especialmente débil los Bulls, pero creemos que Haliburton, de los jugadores que quedan, es el que más talento tiene. Sí, al final jugó muy bien en Iowa State, ahora comentarás un poco lo bueno que tiene él, ¿no? Y sí, al parecer, viendo vídeos suyos, ¿no? Recuerda a un jugador joven, o sea, viejo de anteriores épocas. Es un jugador, además, que yo creo que tiene bastante inteligencia jugando, es muy listo jugando, y yo creo que eso les hace un poco falta a los Bulls, ¿no? Un jugador joven, así que un jugador joven, pero que al final pueda aportar desde el principio, ¿no? Sea inteligente y deje un poco, ¿no? El peso ofensivo en Lavin, ¿no? En Markkanen, en estos jugadores que son muy buenos ofensivamente y se tienen que desarrollar, y él es un jugador muy inteligente que yo creo que puede maximizar a estos jugadores. Eso es. Sí, la verdad que lo que decías tú, cuando vimos recopilaciones de su juego en la universidad, recuerda tanto por su físico como por el equipamiento, la ropa, parece un jugador de los 60, ¿no? Que lo hayan sacado de los 60 de un partido de los 60 de la NBA y lo hayan traído a la universidad del 2020. Sí, exacto. Nada, vamos a comentar su juego. La verdad que es un jugador, por lo que hablábamos, muy grande, con un tamaño bastante elevado para su posición. Tiene, como decías tú, muy buena visión de juego, un pase muy bueno. También es un jugador muy eficiente para su uso. Al final tiene un 22% de uso, que es un uso muy elevado, sobre todo en la universidad, que al final sabemos que tiene una rotación bastante amplia de jugadores, e incluso con este uso tan elevado tiene más de un 50% de tiros de campo y más de un 40% en triples. La verdad que es una barbaridad la eficiencia que tiene para el uso de lo que hablábamos. Como partes negativas, lo que hablábamos del físico. Tiene un peso, es un jugador muy ligero, pero por lo que hablamos del tamaño, o sea, es un jugador muy alto pero muy delgado al mismo tiempo. Y si pone peso a ese frame que tiene ya, creemos que puede ser un jugador muy fuerte, pero que ahora mismo esa fuerza no hay por dónde verla. No hay nada de esa fuerza. Sí, es un palillo con bracitos, pero si le pone unos buenos 30 kilos a ese cuerpo, la verdad que va a ser una bestia. Sí. Por otra parte, no es el jugador más atlético, le falta un poco de salto sobre todo, y lo más preocupante yo creo que es la mecánica de tiro, que es un poco extraño, ¿no? Que un jugador con un 40% de tiros de 3 tenga una mecánica de tiro tan mala. O sea, le ves tirar y es un esperpento, pero aún así con esa mecánica de tiro tiene un 40% de acierto desde la línea de 3. Sí, bueno, como decíamos, ¿no? Es un jugador sacado mediante una máquina del tiempo desde los 60, pues realmente el tiro parece también de los 60. Es muy curioso cómo tira y aún más curioso, ¿no? Que tenga tanta eficiencia tirando de esa forma. Así que no sé cómo se podrá esto transmitir a la NBA. Claro. Igual la mecánica de tiro pues le fastidia a él, ¿me entiendes? Yo
no sé exactamente cómo abordar este tema porque al final hemos visto jugadores con mala mecánica de tiro, pero también con malos porcentajes. Por ejemplo, la de Lonzo Ball tenía una mecánica de tiro bastante pobre, pero al final cuando llegó a la NBA sus porcentajes de 3 eran horribles. Entonces al final eso te fuerza a reaprender el tiro y cambiar tu mecánica completamente para poder ser un jugador efectivo. Pero si Haliburton llega a la NBA y consigue con su mecánica de tiro seguir teniendo unos grandes porcentajes, no sé hasta qué punto vale la pena empezar desde cero y reaprender cómo se tira para poder mejorar o tener una buena mecánica de tiro. Al final, si eres un jugador efectivo y con buenos porcentajes, aunque tengas una mala mecánica de tiro, si te funciona, yo creo que tira para adelante. Sí, será todo ver como te digo, cómo se transmite esta mecánica de tiro que está utilizando en la universidad a la NBA, simplemente. Eso es. Y nada, como dato curioso, una pequeña cosilla, es primo del 3 veces All-Star Eddie Jones. Nada, eso queda ahí en el recuerdo. Veremos si consigue igualar a su primo, si consigue superarlo o nunca llega a ese nivel. Exacto. Bueno, pues si te parece vamos con el número 8, que son los Hornets. Sí, hemos pasado ya el ecuador de la lotería del draft. Sí, y en los Hornets hemos decidido coger a Oyenka Okongwu, de la Universidad de Southern California, de California del Sur. Al final este jugador es un ala pivot que puede jugar también de pivot, y lo hemos elegido porque viendo el quinteto que tiene los Hornets, vemos que tienen de uno tienen a Devonte Graham, que ha tenido una temporada increíble. Sí. Después tenemos a Terry Rozier, que no ha jugado mal. Al final es verdad que todo el mundo se alarmó un poco cuando le dieron ese contrato en verano, pero al final no ha jugado mal. Creo que está haciendo unos 18, 19 puntos, que bueno, está bien. Después Malik Sí, igualmente yo creo que no justifica el contrato que le dieron. Sí, no lo justifica, pero bueno, por lo menos más o menos le pagan y hace algo, ¿no? No es como que Sí. le paguen y se haga 5 puntos por partido. Mejor Entonces, eso que nada. En esa posición de 2 tienen a Rozier y a Monk. Después tienen a Bridges de 3, que ganó el MVP de este año del concurso, del partido este que juegan los jóvenes, de USA contra... Bueno, Cierto. no sé si este año era así, no sé si era USA contra el mundo o... Sí. Pues lo ganó Bridges. Y después tienen a PJ Washington de 4, que la verdad es que ha jugado muy bien esta temporada, y a Cody Zeller de 5, que es lo más flojito que vemos. Entonces sí que vemos que Okongwu puede suplir tanto esa posición de 4, ¿no? Ayudando a PJ Washington, como prácticamente sustituir completamente a Zeller de 5, que no es un mal pivot, pero yo creo que no tiene el potencial, veremos cómo se desarrolla obviamente, pero no tiene el potencial que puede llegar a tener Okongwu, porque es una bestia, y os lo vamos a comentar ahora. Es que su tamaño es increíble, es un jugador muy muy grande, es muy atlético, y la defensa y los tapones que tiene él son de locos. Tiene 2,7 tapones por partido, y la defensa que tiene hombre a hombre, ya no sin hacer el tapón, ¿no? Que es lo que sale en las estadísticas. Lo que no sale en las estadísticas, la defensa interior que tiene es increíble. Es muy bueno reboteando, al ser muy atlético y tener ese gran tamaño. Es un two-way player, al final tiene muchas cosas buenas en ataque, aunque sí que es verdad que depende mucho de su físico para atacar, pero tiene muchas cosas buenas en ataque y obviamente muchísimo potencial defensivo y ofensivo. Y una de las cosas que más sorprende es que es un 5 con un 72%, bueno, es un 4-5 con un 72% de porcentaje de tiros libres. Que esto es raro verlo porque ya hemos visto que hay jugadores que son bases o son escoltas que tienen incluso menos y son peores sus porcentajes de tiros libres que el que tiene Okongwu, siendo un 4 o un 5. Problemas que tiene Okongwu, como he dicho, ofensivamente utiliza muchísimo su tamaño y su forma atlética para conseguir sus puntos, y eso le fastidia porque no ha desarrollado un tiro de 3, que es muy importante para la NBA, no ha desarrollado un buen jump shot, no ha desarrollado, como os digo, eso, un buen tiro en suspensión. Su manejo del balón no es el más exquisito, por así decirlo. No es que sea un jugador que botando sea muy hábil, ¿no? Manejando el balón, y su visión de juego pues tampoco es increíble. Realmente son cosas que en un 4 o un 5 pues tampoco es normal verlas, ¿no? No es normal que un 4 o un 5 tenga un manejo de balón increíble o una visión de juego increíble, ¿no? Pero sí que son cosas pues que sobre todo esa visión de juego, ¿no?
que le puede fastidiar porque puede tener, se ha visto en la universidad, ¿no? Que igual tiene pases fáciles y no los efectúa, o igual tiene jugadas muy claras y, por ejemplo, no ataca a canasta y tira un jump shot, que no es su mejor arma ofensiva. Y nada, esas son las cosas malas que tiene Okongwu. Yo pienso que es un jugador con muchísimo potencial. Como dato curioso, estuvo en Chino Hills jugando con los hermanos Ball, como ha comentado antes Pau, en el instituto. Y nada, a mí me parece que es un jugador con muchísimo potencial. Sobre todo lo que le hace muy muy atractivo para los equipos de NBA es que tiene muchísimo potencial para ser ese two-way player que todo equipo de NBA quiere. Y nada, Okongwu hemos visto vídeos sobre él, hemos leído scouting reports de gente que sabe de la NBA y tiene un potencial increíble y sobre todo eso, es un tío atléticamente y de tamaño es muy muy grande y va a poder aportar a los Hornets desde el primer día. Yo creo que Okongwu está en nuestro pick número 8, pero si llega a cumplir todo lo que se espera de él, puede ser una superestrella en la NBA. O sea, si consigue trasladar su juego al nivel NBA, es decir, utilizar su fuerza, su atletismo al nivel de jugadores como Giannis, como Zion, y al mismo tiempo mantener su buena defensa, este tío puede ser rookie del año, una superestrella de un equipo, MVP, lo que quiera. Este tío es una locura. O sea, hemos puesto en esta posición de 8 porque ahora mismo yo creo que al final no ha estado en el equipo de universidad más fuerte, entonces a lo mejor estas estadísticas están un poco subidas por esto, y sobre todo porque muchos analistas lo tenían no demasiado alto en el draft, pero por lo que hemos visto nosotros de él y sus cualidades, creemos que llega realmente, si se traslada bien su juego a la NBA, puede ser una locura como jugador. Sí, y es de estos jugadores, ¿no? Que en los que si de verdad ocurre esto, es de los que piensas, ¿no? Hostia, el draft de 2020, ¿cómo puede ser que Okongwu se quedara en la posición 8 y no estuviera más arriba? Es ese tipo de jugador que tiene un potencial altísimo, que tiene unas cualidades que se buscan en la NBA moderna, pero muchísimo, como es ese two-way player que sepa atacar y defender muy bien, y veremos qué tal Okongwu. Ese dato curioso, ¿no? Jugó con los hermanos Ball en Chino Hills durante esas temporadas que jugaron allí los Ball. Y ahora pues se ha visto que de Chino Hills, de ese equipo, han salido jugadores muy buenos como Okongwu. Así que si te parece vamos a los Wizards, ¿vale? Que están en el pick 9. ¿Me toca a mí? Sí, comenta. Vale, comento yo. Isaac Okoro para los Washington Wizards es un jugador en la posición de 3, es un alero que viene de la Universidad de Auburn. Y nada, los Wizards, que la verdad que este año, pese a ser novenos ahora mismo en el este, están bastante lejos de puestos de playoffs. Ahora mismo están a 5 partidos y medio de playoffs. Y yo creo que les hace falta un jugador, tanto Wall, que puede volver de su lesión el año que viene, pero no sabemos en qué forma va a volver, porque al final era una superestrella, pero después de estar casi 2 años sin jugar en la liga, no sabemos si va a volver el mismo jugador o otro jugador diferente. Y nada, ¿por qué le hemos elegido a él? Porque tenemos tanto a Wall como a Napier, que realmente se le acaba el contrato, pero podrían renovarlo en la posición de 1. A Bradley Beal, que hemos visto este año lo que está haciendo, 30 puntos por partido, una locura. Y a Brown Jr. en la posición de 2. A Bonga en el 3. Y a Hachimura y Bertans, que se acaba de contrato, sí es cierto, pero la verdad que con el año que está haciendo seguramente le renueven, de 4. Y Bryant en el 5. Claro, viendo este quinteto, yo creo que sin duda la posición más débil es la del 3, y creemos que Isaac Okoro puede aportar mucho para este equipo, y tanto ser como un jugador titular como un jugador de banquillo que pueda sustituir bien a Bonga o a otro fichaje que puedan hacer para esa posición. ¿Cuáles son sus puntos fuertes? Su tamaño, su defensa, también defensa sin balón, que es una cosa que la verdad que es bastante extraña entre jugadores de universidad, que sean buenos jugadores defendiendo sin balón. Su IQ, es decir, su visión de juego, su capacidad de pensador en el baloncesto, sus buenas decisiones, y también su fuerza. Es decir, estamos viendo un jugador que tiene las capacidades físicas y también al mismo tiempo la visión de juego, la inteligencia para aplicar un buen juego y ser tanto potente en ataque y sobre todo en defensa. Estamos viendo un jugador que es muy buen defensor.
Por otra parte, lo que más nos preocupa de él es su tiro de 3, la verdad, bastante malo, 28%. Su tiro libre, que, a ver, no está mal, pero podría ser bastante mejor, tiene un 67% de tiro libre. Y también su tiro en suspensión. Pero es un jugador que se ha desarrollado mucho en su último año, ahora mismo tiene 19 años, pero cuando entró a la universidad estaba el número 40 del draft, o sea, ha subido 30 posiciones en el draft. Creemos que es un jugador que si sigue con esa tendencia positiva va a ser una pieza muy importante para los Wizards o para cualquier equipo que le escoja y puede tener una buena carrera en la NBA. Sí, tiene esa ventaja, ¿no? Y es muy bueno defensivamente, que yo creo que les va a hacer falta a los Wizards, porque ya ofensivamente, sobre todo si vuelve Wall y con Bill, Sí, y aparte teniendo a Hachimura y a Bertans, que han tenido temporadas bastante buenas ofensivamente, pues van a necesitar esa defensa, ¿no? Que proporciona Okoro. eso es. Isaac Bonga, que es el alero que tienen ahora, juega 17,7 minutos y te mete 4,6 puntos. Así que Sí, la verdad que... yo opino que deberían de cambiar un Isaac por otro Isaac y dejar a Okoro. Eso Y es. nada, un jugador que, como dices tú, 19 años y que ha tenido una proyección increíble desde que ha entrado a la universidad, porque antes de entrar estaba en el número 40 según ESPN y ahora está, pues en el nuestro está en el número 9. Y en muchos otros mock draft también está en estas posiciones top 10 y sobre todo en lotería. Eso es, ya veremos exactamente cómo acaba en el draft de verdad. Sí, vamos con el pick número 10, que son los Suns, y que nosotros hemos elegido a Devin Vassell, que es un escolta de Florida State. A mí este tío me encanta, y ahora voy a explicaros por qué. Los Suns tienen a Rubio, a Booker, a Oubre y a Bridges de 3. Bueno, Rubio de 1, Booker de 2, Oubre y Bridges de 3. Después tienen a Saric, aunque acaba contrato, y Johnson de 4. Y después tienen a Ayton y a Baines, que también acaba contrato, pero creo que con la temporada que ha hecho Ayton, o sea, Baines debería quedarse, y deberían de renovarlo. Sí, sí, Y pero tienen dos muy buenos 5 ahí, exacto, exacto. Y ya se vio cuando Ayton estuvo con todo el tema que hemos comentado antes de la suspensión de la NBA. Jugó muy, muy, muy bien Baines. Entonces, ¿por qué me gusta tanto este tío? Me gusta porque tiene un jump shot muy bueno y sus porcentajes son 49% de field goals, 41% de tiros de 3 y 74% de free throws. Además tiene una defensa muy, muy, muy buena. Es un tío muy atlético y tiene una work ethic, que aquí es donde ya me ha ganado este señor, que dicen que es increíble, según han dicho todos los compañeros y el staff de la Universidad de Florida State. Y esto es súper importante porque es muy raro ver a un jugador que desde el principio veas que tenga unos porcentajes muy muy buenos, sea muy efectivo, tenga buena defensa. Me recuerda incluso por esta posición de 2 a un Klay Thompson. Me recuerda a ese jugador bueno en sí. defensa, que es realmente tampoco es una locura atlética, pero es atlético como tal. Tiene una muy buena velocidad. O sea, se mueve muy bien lateralmente y para defender a los jugadores. Y tiene una work ethic increíble. Y me recuerda a eso, un Klay Thompson. El problema es que tiene es que no es el jugador más fuerte, pero como os digo, esto no es un problema en la NBA. Al final subirá unos kilos y subirá de músculo sin problemas. Además tiene un cuerpo que parece que lo va a poder permitir. Después no es un jugador que tenga una creación de tiros increíble. Realmente sí que es verdad que tiene muy buenos porcentajes, pero no sabe crear un tiro para él mismo. Sabe muy bien recibir y tirar, sabe muy bien moverse entre líneas, sabe muy bien cortar a canasta, sabe esas cosas de jugador inteligente, ¿no? Pero no tiene esa capacidad de crear un tiro para él mismo y puede ser un problema. Y es un defensor malo tras bloqueos. Realmente cuando está defendiendo un jugador y le llega un bloqueo no sabe muy bien adelantarse, ¿no?, a ese bloqueo para no quedarse ahí atascado y que el jugador ofensivo tenga esa ventaja, ¿no? Eh, el dato interesante de este jugador, y es que en serio que este jugador me tiene enamorado a mí, sé que él no tiene un potencial increíble, pero me parece muy, muy, muy bueno, es que tira casi 4 triples por partido, con uno de los mejores porcentajes de jugadores universitarios. Y esto es raro de ver. Normalmente cuando hablamos de un jugador que tira bastantes triples en universidad, es malo. Sí, Hablamos de jugadores que no tienen muy buenos porcentajes. Este señor mete un 41%. El free throw seguro que puede mejorarlo, con un 74 puede subirlo. Y claramente yo creo que aquí lo que le define y lo que lo diferencia, ¿no?, de otros jugadores
y por lo que a mí me encanta es esa defensa, ¿no? Que necesita cualquier equipo de la NBA, esa efectividad en el tiro y esa work ethic que tiene, que es increíble. Así que nada, comenta un poco de él si quieres, Pau, pero vamos, yo estoy enamorado, como digas algo malo, pues no sé muy bien si acabaremos el programa aquí. Sí, ya te veo que estás enamoradito. Nada, yo simplemente quería resaltar lo que habías dicho tú, las similitudes con Klay Thompson, que la verdad me parece un jugador muy similar a él, y creo que en un buen sistema, como podría ser el de los Suns, si consiguen adaptarse a él, en el sentido de que podrían jugar un sistema de catch and shoot, ponerle bloqueos para formar un tiro para él, creo que podría ser un jugador de rotación muy efectivo, porque realmente no creo que no creo que tenga el talento como para disputarle el puesto titular a Booker, pero creo que como jugador de rotación, incluso si fuera en otro equipo un jugador más importante, creo que ese porcentaje de 3 es lo que le está dando, tanto con eso como la defensa, lo que le da su papeleta en la lotería de la NBA. Exacto, sí. Si quieres seguimos con los Spurs, que en nuestro draft elegirían a Precious Achiuwa, que es un jugador que juega en la posición de 4 de ala pivot, y viene de la Universidad de Memphis. Los Spurs ya son un equipo que tiene un buen roster, pero al final creemos también que necesitan más jugadores. En la posición de base tienen a Murray y a Mills. Luego en el 2 la verdad que tienen bastantes jugadores, pero excepto a Looney Walker acaban contrato. Luego en el 3 tienen a DeRozan, en el 4 a Lyles y en el 5 a Aldridge y a Poeltl. Sabemos que Aldridge está lesionado del hombro, pero si renuevan contrato y tanto Aldridge, que se supone que sí va a estar para la próxima temporada, esa posición la tienen cubierta. Y realmente el único jugador así más débil que vemos, aparte de Looney Walker, pero creemos que puede que renueven contrato con alguno de los otros jugadores o incluso fichar a otro nuevo, es Lyles en esa posición de 4, y por eso hemos elegido a Chihuahua. Es un jugador que tiene un tamaño y una envergadura bastante elevada, muy fuerte para su posición. Y es un jugador también atlético, es decir, tiene un juego bastante basado en ese físico. Y es bueno tanto en ataque como en defensa. Tiene una muy buena defensa y coge muchos rebotes. Sin embargo, no es un jugador que esté adaptado al nuevo juego de la NBA. Su tiro de 3 es bastante pobre, tiene un 32%. Y el tiro de tiro libre, la verdad que es que lo acabo de ver y me he mareado un poco, 60%. Madre mía. Sí, bueno, pues piedra sí, piedra no, ¿no? Así va a ir. Ya. Bueno, también tenemos que destacar como puntos negativos su manejo de balón, que no es el mejor, y también que puede llegar a ser muy agresivo en defensa. Es decir, podría ser un problema para su equipo que le pitaran muchas faltas y verlo expulsado de algunos partidos. Como dato curioso, es que tiene 20 años, es un poco más mayor que sus compañeros del draft. Y también por lo que hablamos de su físico, puede jugar de 5 por su fuerza, su envergadura, su tamaño y todo esto. Entonces, tanto para cubrir a Aldridge como para sustituir a Lyles, creo que es un buen pick para los Spurs. Y no sé qué opinas tú, Jaume. Sí, yo, a ver, al final opino igual que tú. La única cosa que sí que es un poco curiosa, en plan como un dato, ¿no? Curioso, es que jugó en la misma universidad que Wiseman, y cuando se fue Wiseman es por lo que Achiuwa ha tenido tanto protagonismo en Memphis y ha tenido tan buenos números, es porque Wiseman estaba jugando esa posición de 5 y cuando se fue Wiseman necesitaban tener a un jugador que creo que Achiuwa ya estaba jugando de 4 pero no con tanta importancia ofensiva, pero en el momento que se fue Wiseman pues al final cubría un poco esas dos posiciones, por eso decimos que puede jugar ocasionalmente de 5 porque lo hizo en universidad en Memphis. Y nada, me parece un pick perfecto para los Spurs. Trey Lyles es un jugador que juega 20 minutos y que te hace 6,4 puntos, 5,7 rebotes, 1 con 1 asistencias. No es una cosa horrible, pero creo que les vendría bien por lo menos, aunque no sé sustituirlo, ¿no? A Trey Lyles por este Achiuwa en esa posición de 4, pero por lo menos reforzar la posición. Así que nada, Achiuwa perfecto para mí, para los Spurs. Eso es. Si quieres pasamos a los Kings, que la verdad tienen un pick que si a ti te tenía
enamorado el señor Devin Vassell. A mí este señor la verdad que me ha tocado la patata con sus rastas y me parece un jugador increíble si llega al potencial que tiene. Nada, Pau, pues todo tuyo, tío. ¿Le doy yo? Vale, Sí, vale. sí, todo Pues tuyo. nada, estoy hablando de Cole Anthony, que es un base de North Carolina, una universidad que la verdad que este año ha tenido un récord bastante flojo. El último partido que vimos de él creo que íbamos 13, o sea, 3-13, o sea, un récord horrible, pero la verdad que es el jugador más destacado de ese equipo. Los Kings, que sería el equipo que le draftearía, tienen a Fox ya en esa posición de 1, tienen a Hill y a Bogdanovich que seguramente renueven en el 2, Barnes en el 3, luego en el 4 tendrían a Bielica, Marvin Bagley tercero y Jabari Parker. Y luego a Holmes en la posición de 5. ¿Por qué cogemos a Cole Anthony? Hemos visto que los Kings tienen bastante abundancia de guards, pero realmente, llegados a estos puestos del draft, yo creo que el equipo tiene que elegir al jugador con más potencial, con que se le vea al mejor jugador de los que quedan, y no tanto centrarse en las necesidades de su equipo, porque al final, ¿qué prefieres? ¿Un buen base o un 5 mediocre o un 3 mediocre? Yo creo que al final necesitas escoger al mejor jugador posible, porque si llega a cumplir el potencial y lo que se espera de él, puede ser muy bueno, tanto como para tu equipo como para un asset para tradear y conseguir a otro jugador que pueda hacer un buen papel. Y creo que es esto por lo que los Kings deberían escogerle. ¿Qué le hace ser un buen jugador? Tiene un tiro suspensión buenísimo, tiene buena defensa y buenos rebotes para ser un base. Y sobre todo lo que hablábamos, el potencial. Tiene un potencial increíble. Le hemos visto jugar y a mí me ha enamorado. O sea, es que tanto con el juego exterior, que realmente no es que tenga unos grandes porcentajes, pero mete algunos triples que la verdad dan gusto verlos. Sobre todo en entradas a canasta, bandejitas, algún mate que otro. Es un jugador físicamente bastante dotado para ser un base. Y yo lo poco que le he visto jugar me ha encantado. ¿Cuáles son las partes malas? Yo creo que esto se debe a que ha jugado en la universidad que hablábamos, en North Carolina, que no ha tenido una buena temporada, pero es un jugador que ha forzado bastante, tenía mala selección de tiro, escogía tiros que realmente no tenían mucho sentido, pero creo que es por esto mismo, porque al final él veía que tenía mucha presión sobre sí mismo, el único jugador realmente con talento, y tenía que cargar al equipo a sus espaldas, y por esto elegía malos tiros. También a raíz de esto podríamos decir que tiene mala visión de juego y no muy buen juego en equipo. Yo creo que esto todo está conectado y que si lo consigue cambiar en la NBA puede ser un buen jugador. Y lo que hablábamos, porcentaje de tiro de 3 no es el mejor, y ha sufrido una lesión, creo que si no me equivoco, en la cadera, que hizo que no pudiera acabar la temporada, pero si se ha recuperado de esta lesión y consigue adaptarse a la NBA, una máquina, vamos. Sí, no recuerdo, Pau, perdón que te corte, no recuerdo si era en la cadera, creo que... O sea, el que sé que seguro en la cadera era R.J. Hampton, que no está en nuestro mock draft, pero era de... Sí que estuvo ahí planteándose si entraba en la lotería o no, R.J. Hampton. Sí. Pero no sé si es justo con Anthony, fue de cadera. Sé que se lesionó, pero eso, le fastidió un poco la temporada de universidad con Anthony, eso. Eso es. ¿Qué hemos resaltado de él así como dato curioso? Yo creo esto es más subjetivo, ¿no? Pero creemos que es un arma de doble filo. Es decir, es un jugador que tiene muchísimo potencial como estrella, pero puede que sea un mal jugador de rotación, es decir, un jugador de banquillo que no sea el mejor del mundo, pero si llega a cumplir ese potencial podría ser una locura. Y lo malo es que a lo mejor estamos hablando de un jugador que si no tiene unos buenos años puede que sea un bust, un mal jugador en su carrera y que no llegue a nada. Pero yo tengo confianza, espero que se recupere de esa lesión, que mejore su juego en equipo, su selección de tiro, su visión de juego, que al final son cosas que puede ser beneficiadas por el sistema en el que juegue, y espero de verdad que tenga una buena primera temporada y llegue a cumplir el potencial que hemos visto de él en universidad. Exacto. Yo un poco resaltar lo que dices tú del arma de doble filo. Al final es un jugador que cuando está bien puede ser increíble y cuando está mal puede ser un lastre para el equipo. Y es un jugador muy de rachas y habrá que ver cómo eso lo cambia en la NBA, porque realmente ningún equipo quiere tener a un jugador que igual te pueda fallar 5 o 6 tiros seguidos.
y seguir Eso tirándolos porque tiene mucha confianza en él mismo, pero puede ser un problema y por eso decimos nosotros el arma de doble filo. Si te parece, vamos al 13, estamos ya casi terminando. Sí. Vamos a los Pelicans, que van a piquear a Vernon Carey Jr. de Duke. Al parecer los Pelicans han querido hacerse Duke NBA, ¿no? Porque tienen ya a Redick, Sí. tienen a Ingram, tienen a Zion, que son todos jugadores de Duke. Y pues nosotros creemos que deberían de coger a otro jugador de Duke, que es Vernon Carey Jr., que es un 4. Al final el roster de los Pelicans tienen a Lonzo Ball como 1, a Holiday, Redick, Alexander Walker de 2, ahí las posiciones están cubiertas completamente. Después tienen a Ingram y a Josh Hart de 3, después Zion de 4, obviamente, y Derek Favors y Hayes de 5. Ingram se le acaba contrato, pero no creemos que no vaya a renovar con los Le van a Pelicans. tirar un max contrato a la cara que, vamos, Sí. se lo va a pasar increíble con los 30 millones que le van a pagar. Va a estar, pensamos que va a estar 3-4 años más en los Pelicans, Sí, con sí, un max fácil, contract. Después a Favors también se la agota y no ha sido un mal jugador. Veremos qué quiere hacer los Pelicans, pero bueno, creemos Yo creo que ha sido un buen jugador para los Pelicans. Sí, yo creo que ha jugado bastante bien. Y entonces creemos que lo que deberían hacer es coger a un 4 para ayudar a Zion. Para cuando termine Zion de estar en el banquillo, de estar en cancha y meterlo en el banquillo, que salga Carey Jr. y que haga de las suyas. Porque me recordó un poco a Zion. No me recordó obviamente del nivel de Zion, ni mucho menos. Claro. Pero me recordó un poco por el tamaño que tiene. Es un jugador un poquito más alto que Zion. Es un jugador también muy grande, con mucha fuerza. La visión de juego es bastante buena, como Zion. Es bastante inteligente, como Zion. Y la defensa es buena. Realmente Zion tampoco es que tenga una defensa buenísima, solo que tiene esos tapones de locos. Sí, tremendos. Pero la defensa, sin embargo, de Carey Jr. es muy buena para un jugador de universidad. Cosas malas, esto era todo bueno sobre él. Realmente, ofensivamente, tampoco es un jugador de muchas luces. Pero defensivamente, sí, exacto, defensivamente es un jugador muy bueno que le puede venir bien a los Pelicans, y ya que con todas las piezas que tienen, yo no creo que quieran tener aquí a otro hombre que le esté quitando tiros a Zion, que le esté quitando tiros a Ingram, o que le esté quitando, tiros a Holiday o a Ball. Entonces, defensivamente es muy bueno, ofensivamente no tiene mucho que aportar. ¿Esto por qué lo digo? De 3 tira 0,7 por partido, o sea, no tira de 3 y mete un 38%. No es un mal porcentaje, pero al no tirar de 3 tendríamos que ver cómo se transmite eso a un volumen de tiros más alto. No es un jugador para su posición de 4 que coja muchos rebotes, y esto es un poco problema, y por lo que lo dejamos tan bajo. Después, de tiros libres, pues tampoco es horrible para ser un 4, ya que tiene un 67%, pero nos parece que nivel NBA debería mejorarlo para estar a un nivel NBA. Y que es un jugador, sobre todo, que esto nos tiraba un poco para atrás, que no tiene mucha work ethic, que no es un jugador que se esfuerce mucho y que trabaje demasiado. Como dato curioso, simplemente decir que su padre jugó en la NFL, que es Vernon Carey Sr., y jugó en la NFL, y bueno, ahí dejamos el dato curioso. Yo creo que tampoco hay mucho más que decir de Vernon Carey, creo que es un pick sólido para lo que están buscando los Pelicans, pero tampoco es un pick así muy destacable. Eso es, yo creo que simplemente es un jugador que puede aportar bastante en la rotación de los Pelicans, sustituir a Zion en los partidos que juegue, y también tendríamos que ver si Zion se mantiene sano, porque sabemos que es un jugador que es bastante propenso a lesionarse. Y nada, yo creo que lo que más podría mejorar es tanto su ética de trabajo, que es lo que has nombrado tú, que es indispensable para un jugador estar centrado en su carrera como deportista, y también el porcentaje de tiros libres, y sobre todo el volumen de tiros de 3. Al final es un jugador con un buen porcentaje, sobre todo para su posición, un 38%, la verdad que es un porcentaje bastante elevado, pero que solo hace 0,7 intentos por partido. Entonces, si al aumentar el volumen mejora, o sea, sigue manteniendo ese porcentaje, creo que es un jugador que puede aportar tanto entrando a canasta y jugando en la zona como una amenaza exterior. Entonces un jugador de rotación que te aporte esas dos cosas puede ser una pieza muy valiosa en un equipo. Exacto. Y ya, pues si quieres, vamos con el último pick, que son los Blazers. Pau, te lo dejo todo a ti. Eso es, finalizamos el último pick de la lotería, que sería Kira Lewis, otro base. Madre mía, ¿cuántos bases llevamos? 1, 2... Sí, 3, 80, 4, 80, los he 5. contado yo, 80 bases llevamos. Sí. Nada, una pasada los bases de este draft, pero la verdad que son la posición que más talento concentra. ¿Y qué pasa? Que los Blazers ya tienen un base que la verdad
poco se podría mejorar, ¿eh? Damian Lillard, sin duda, yo creo que top 5 de la liga, para mí top 3. Sí, malillo, ¿no? Es un poco malillo. Sí, habrá que ver si Kira Lewis, ¿no? Puede ayudarle. claro. Este año no ha participado en el All-Star, aunque fue seleccionado por la lesión que ya sabemos que tenía, pero venía de una racha increíble. Y nada, aparte de Lillard, en la posición de 2 tienen a McCollum, la parejita increíble que este año ha funcionado muy bien. Tienen a Trevor Ariza en esa posición de 3. En el 4 está Collins, aunque también este año tenían a Carmelo Anthony, que acaba el contrato, no sabemos si renovará con los Blazers o si irá a otro equipo. Creo que ha dicho que este año le gustaría seguir jugando, a lo mejor se retira al año siguiente. Y en la posición de 5 tienen al máster de los rebotes, a Whiteside, que acaba contrato también, pero yo creo que renovará. Y a Nurkic, que no sé si está lesionado Nurkic. Sí, Nurkic estaba lesionado, tuvo un papel muy bueno en Portland el año pasado. Entonces tiene esa doble arma, ¿no? En el 5, Blazers, que la verdad es que tiene muy buenos jugadores. Whiteside, como dices tú, se acaba contrato, veremos qué hacen, porque tienen a Nurkic. Igual no les interesa pagar tanto por Whiteside, pero también, veremos qué hacen. Cierto. Creo que Nurkic llega para esta reanudación de temporada. No sé si en los partidos de temporada regular y en los playoffs va a poder jugar. Los playoffs sí se meten, eso es. Pero bueno, de Kira Lewis queríamos resaltar su tiro en suspensión, su manejo de balón, que la verdad que es una cualidad imprescindible para un base. Es un jugador también bastante atlético para esa posición y tiene un muy buen porcentaje de tiro libre para ser un jugador universitario. Tiene un 80%, que yo creo que de todos los que hemos visto hasta ahora es el jugador con un porcentaje más alto. Sin embargo, puntos negativos. Tiene muchas pérdidas, también es una cosa que es bastante típica a jugadores universitarios, sobre todo bases y escoltas, que en esa creación ofensiva tienen tendencia a perder balones. Es una cosa que no es demasiado preocupante, que se puede ir mejorando a lo largo de la carrera y entrenando con jugadores NBA. Tiene mala defensa, eso sí es cierto, puede que tenga que entrenar bastante en ese aspecto, no sé si llegará a desarrollar un buen juego defensivo. El tiro de 3 no es el mejor, aunque tampoco está mal, la verdad, un 36%. Veremos si consigue mejorar esos porcentajes en la NBA. Y la visión de juego, que los scouts que lo han visto jugar creen que tendría oportunidades de dar buenos pases y no las consigue llegar a ver. Es una cosa que es difícil de entrenar. En el caso de Cole Anthony, que hablábamos antes, creo que se debe a la posición en la que se encontraba, pero no sé si Kira Lewis puede tener esa excusa y es una cosa que es un poco ya más preocupante. Pero bueno, yo creo que como un jugador de rotación para los Blazers, un sustituto para Lillard, puede dar un buen papel. Exacto. Y nada, queríamos resaltar que esta cosa la verdad que nos sorprendió bastante. Es uno de los jugadores con más minutos jugados por partido en universidad, con 37,6. Esto es una burrada. Como sabéis, los partidos de universidad de NCAA se juegan a 40 minutos, 2 cuartos, y 37,6 minutos es jugar, vamos, el 95% de los minutos, sí, prácticamente. ¿Juegas el partido entero? Sí. Y sobre todo viendo que en los equipos de NBA, de NCAA en la universidad suelen tener rotaciones bastante amplias porque quieren dar minutos y exposición a todos los jugadores. Tener un jugador que juegue tantos minutos es bastante sorprendente. Sí, un poco resaltar lo que has dicho tú, que sí que es verdad que es más preocupante el tema de la visión de juego al tratarse de un base, pero bueno, veremos cómo aprende a nivel NBA. Yo creo que al final sí que es verdad que el tiro de 3, me acuerdo que yo hice la info de este jugador y puse que era una cosa mala, ¿no? Como un 36%. Y realmente tampoco, o sea, no es una cosa mala porque, como veis, tampoco es un porcentaje horrible. Pero sí que es verdad que yo al final pensé que si al final tú estás el 14 del draft en la NBA, te tendrás que resaltar en algo, ¿no? Y si tienes un tiro de 3 de 36% que está bien, pero no define y no enseña que eres un gran tirador, pues es un asset que los equipos ya no van a ver tanto en ti. Si yo hubiese estado en un 40%, yo creo que hubiese estado bastante más alto porque verían, ¿no?, que es un jugador más efectivo. Al no tratarse de un jugador efectivo, sabemos que sabe tirar triples y que sabe meterlos, pero no con una efectividad increíble, ¿no? Y al final los equipos tampoco quieren meter a un rookie que vaya a tirar tantos tiros y necesite desarrollarse, ¿no?, para saber tirar mejor de 3. Buscan a gente, por ejemplo, como Devin Vassell, ¿no?, o como otros guards que puedan tener un tiro de 3 que esté ya en el 40% para que puedan aportar al equipo desde el primer día.
Entonces simplemente eso, no es un porcentaje horrible, lo puede mejorar perfectamente, pero que sí que es una cosa a resaltar. Muy bien, pues nada, yo si quieres hacemos un pequeño resumen de lo que ha sido el draft, una clase del draft con bastante talento en las posiciones altas, con buenos jugadores de rol en las posiciones más bajas, pero yo creo que van a poder desempeñar buenos papeles en los equipos en los que sean escogidos, ya sean estos u otros. Y nada, teníamos en la primera posición James Wiseman, un 5 de Memphis. En la segunda posición Anthony Edwards, un jugador que juega en la posición de escolta. Obi Toppin en la tercera posición del draft, que es un 4. Y a LaMelo Ball, que es el base de la Warhawks de Australia, que podría ser esa cuarta posición para los Hawks. Y finalmente en ese top 5 tendríamos a Abdillah, el jugador internacional de Israel, para los Pistons. Exacto. Ese sería nuestro top 5 del draft. Nada. Si quieres, vamos terminando porque se nos ha hecho bastante largo este podcast. Sí, bueno, al final nos hemos liado aquí con los chavales y se nos ha hecho un poco largo. Claro. Recordar que Wiseman es para los Warriors, Cavaliers es Edwards y Timberwolves Toppin. Pau ya ha dicho que Ball es para los Hawks y Abdillah para los Pistons. La verdad es que nos ha gustado mucho, realmente tampoco sabíamos mucho de baloncesto universitario, sobre todo este año. Y nos ha molado mirarlo. Sé que se ha quedado un poco largo el podcast. Este podcast se ha quedado un poco largo. Pero bueno, espero que os haya gustado. Como siempre, hacemos la recomendación de canción del podcast. Paula tiene. Eso es. Nada, lo único que quería resaltar es que tenemos Twitter, @tirando triples, tenemos Instagram también tirando triples, hemos abierto un canal de YouTube para que podáis ver ahí todos los podcasts, hemos dividido también los podcasts por secciones por si se os hace más ameno. También nos han aceptado finalmente el podcast en iTunes, así que también podéis disfrutarlo ahí, y como ya sabéis tenéis Spotify y iVoox para poder disfrutar del podcast. Y nada, la recomendación de la semana, esta semana hemos hecho un cambio de última hora y hemos escogido este tema porque, por lo que hablábamos de la situación en Estados Unidos con el movimiento de Black Lives Matter, y creemos que es una recomendación que debe ser así, y es para como sabéis, Dame Lillard. También es rapero, aparte de ser jugador de la NBA. Su AK de rapero es Dame Dollar y ha sacado una canción que se llama Blacklist, que la verdad que es una canción bastante dura, bastante emotiva, y es un rap que la verdad nos ha impactado bastante cuando lo hemos escuchado y que refleja la situación que se está viviendo en Estados Unidos. Y nada, esa es nuestra recomendación de la semana. Os recomendamos que la escuchéis y que reflexionéis sobre el mensaje y que nada, que la disfrutéis mucho, y nos vemos la semana que viene. Y nada, un placer como siempre, Pau, y nada, nos vemos en el próximo programa. Hasta luego, chicos.